Hola, bienvenidos a este video en el cual trataremos sobre el derecho romano. En este adoptaremos dos posturas diferentes. Una, la defensa del derecho romano por Laura Moreno. y otra, la crítica del derecho romano por David Escobedo Díaz. Espero que disfruten este video. Gracias. Bien, para entender mejor el desarrollo histórico del derecho me gustaría que lo dividiéramos en tres periodos. El primero será el periodo arcaico. En este lapso de tiempo la principal fuente de derecho fue la costumbre. Pues bien sabemos que el derecho no es algo innato, sino que se forma a través de un patrón cultural precedente y dada a las constantes repeticiones hace sentir a los individuos obligados dentro de su comunidad. Las relaciones jurídicas que hoy encuadramos dentro del derecho privado, tales como régimen matrimonial, familiar, relaciones de propiedad y sucesión, la costumbre es la fuente fundamental aún durante el periodo republicano. Bien, tales aspectos empiezan a reglamentarse con normas estatales hasta la época del Principado. Era una ley privada la que emanaba una persona privada y su eficacia se limitaba a la potestad de bienes y personas a ella sometidos. Y era una ley pública aquella que emanaba un organismo público y su eficacia se limitaba a todos los ciudadanos. Bien, la segunda época que quiero que tratemos es la época clásica. En esta época entra un grupo de personas que se hacen llamar jurisprudencia y quieren llegar a ser la fuente principal del derecho. Se entiende como jurisprudencia romana aquellos peritos de derecho que expresan su conocimiento de derecho positivo y tienen cierta intuición de lo que es justo y no. Cierta tradición jurídica romana es tan importante que con el pasar del tiempo y con estudios de calidad los hemos convertido y han sido llamados jueces ahora. Bien, esas personas son las personas idóneas las cuales deciden sobre un caso en específico que antes eran la jurisprudencia romana. La última época será la época del periodo postclásico. En esta, las leyes dictadas por el emperador, bien conocidas como leyes constitucionales imperiales, aparecen como la única fuente de derecho. Además de esto, el emperador ocupa el puesto de juez supremo. El derecho romano es una fuente fundamental en la elaboración de códigos modernos. Y aunque este derecho ya no tiene vigencia en el mundo actual, se sigue invocando a él cuando en los juzgados hay algunas lagunas sobre el derecho positivo o se quiere hacer reformas en el Código Civil. También es súper importante la enseñanza del derecho romano, ya que si este no se enseña se perdería su carácter formativo e introductorio. Para finalizar, me gustaría que resaltáramos y reconociéramos la importancia de la tradición que ha tenido el derecho romano. Un factor importante es que ha sembrado pilares fundamentales como lo son la educación, el compromiso y el valor. Un ejemplo de esto es estrecharse las manos para celebrar un contrato, algo que con el pasar del tiempo todavía lo seguimos realizando. También es importante reconocer que el derecho romano fue el principio de la formalización de derecho como tal y nos da origen con el paso de los tiempos y los grandes cambios a lo que hoy llamamos derecho. A pesar de lo que muchos defensores del derecho romano nos han querido hacer creer, el derecho romano no es tan perfecto y puro como se predica. El derecho romano ha sido principalmente una fuente legitimadora de diferentes ideologías y proyectos de gobernabilidad, tales como el supuesto modelo perfectuario y un conjunto universal de derecho que nos identifique culturalmente al occidente. Lo cierto es que en realidad no solamente se le debe dar crédito al derecho romano, también se tiene que resaltar la importancia de derechos tales como el egipcio y los de Medio Oriente, que han sido fundamentales en la propia construcción y reconstrucción del derecho romano, desde sus inicios primitivos hasta lo que empezó a ser después de la caída del imperio. Es claro que no se puede negar el estudio del derecho romano en la educación jurídica actual. Sin embargo, no es el único derecho que se debe estudiar. También se debe estudiar el derecho tanto del Medio Oriente como el africano, esenciales para poder comprender la concepción actual que tenemos sobre el derecho occidental. Los defensores del derecho romano suelen predicar que este tiene un carácter continuo. Lo dicen por medio de su crecimiento orgánico y de su supuesta autotransformación. Sin embargo, esto no es más que una idea metafísica, acompañada de retórica. Esto solamente para defender su carácter supremo sobre los otros derechos, y así su relación directa con el derecho occidental actual. Los préstamos que el derecho romano ha recibido por parte de otras culturas, como la africana y la de Medio Oriente, ha creado un carácter discontinuo en este, debido a que la agrupación de diversos elementos tomados en diferente lugar y tiempo, y afirmar que la totalidad de esto es una unidad, requiere de una estructura.
Esta estructura depende de una teoría, y una teoría es la recopilación de diferentes ideas por parte de unas personas o unas élites autónomas que tienen unos propósitos específicos, y no por un supuesto crecimiento orgánico del propio derecho romano. Dentro del derecho civil se puede resaltar la ausencia de derecho de contratos en la teoría jurídica romana, que te puede ser evidente al observar cómo los juristas trataban exclusivamente a los contratos como un ente individual, e incluso necesitaban del uso de analogías para poder resolverlos. Y como dice la palabra analogía, hay similitud sin identidad. No se puede hablar de una teoría de contratos general. Además de esto, los contratos romanos tenían un carácter mágico y exótico, como se puede ver claramente en la stipulatio y en la emancipatio, dos tipos de contratos romanos. Por ejemplo, en la stipulatio solamente el verbo espondeo tenía efectos legales. Si no se utilizaba este verbo a la hora de realizar el contrato, este quedaba sin efectos jurídicos legales. El derecho de compraventa muestra importantes defectos técnicos dentro de la teoría jurídica romana, debido a que como este no ofrecía verdaderas garantías inherentes, las personas del imperio solían utilizar el stipulatio para este tipo de transacciones. Sin embargo, hacer esto se traducía en perder los beneficios que un contrato de compraventas podía ofrecer. Una de las características principales del derecho romano fue su ausencia total de derecho público y su incapacidad de dar una definición clara y funcional de Estado. No existió legalmente un sistema de sucesión conocido, por lo que, como no se tenía claro cómo se sucedía al puesto de gobernante, muchas de las formas en las que ocurría esto era por medio de la fuerza y el uso de armas. Sin embargo, por medio de préstamos culturales por parte de modelos orientales, se pudo finalmente consolidar un Estado centralizado en Roma. Es notable que después de la gran crisis del siglo III, la maquinaria de justicia de Roma cambió drásticamente, incluyendo en él muchas ideas extranjeras y haciendo prácticamente irreconocible este nuevo sistema con el anterior, y también indiferenciable este sistema con los demás sistemas extranjeros. La jurisprudencia romana fue un producto nacido fuera de cualquier organización estable, como respuesta a los defectos que tenía el sistema legal romano, y esta fue entregado a la nobleza. El papel de los juristas romanos fue principalmente el de crear nuevas teorizaciones del propio derecho romano para solucionar los problemas que éste tenía, principalmente mediante el uso de préstamos culturales, tanto de culturas africanas como del Medio Oriente.